Seguía sin mirar atrás, con el corazón desbocado y la sensación insoportable de que su vida estaba a punto de ser vendida como una mercancía más. Entre velos rotos, promesas ajenas y un matrimonio impuesto que la esperaba como una sentencia, una sola decisión lo cambió todo. Un tropiezo inesperado la puso frente a un hombre capaz de romper su caída o de precipitarla aún más. Ahora, un secreto peligroso amenaza con salir a la luz, y el pasado que intentó dejar atrás regresa con fuerza para reclamar lo que considera suyo. Si esta historia te atrapó desde el primer instante, suscríbete al canal y ayúdanos a llegar a los primeros 1000 inscritos. Tu apoyo hace toda la diferencia. El viento aullaba como un lobo herido en las calles empedradas de Nueva York en aquel otoño de 1887. Olivia Sinclair, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, corría bajo la lluvia torrencial. Su vestido de seda azul, bordado con perlas que ahora se pegaban a su piel como lágrimas frías, se enredaba en sus tobillos. Había huido de la mansión familiar en la Quinta Avenida, dejando atrás el altar improvisado donde su padre la obligaba a casarse con Reginald Thorpe, un hombre de 50 años cuya fortuna en ferrocarriles apestaba a humo y ambición despiadada. «No seré tu peón, padre», había gritado Olivia antes de arrancarse el velo nupcial y salir disparada por la puerta trasera. Ahora, con solo 19 años y un puñado de monedas en el bolsillo, se sentía como una hoja al viento, a punto de ser aplastada por la maquinaria implacable de la alta sociedad. La Gilded Age, esa era de oro falso, devoraba a las mujeres como ella, hijas de magnates, destinadas a alianzas que forjaban imperios, no amores. Sus botas chapoteaban en los charcos y el sombrero de ala ancha se le ladeaba empapado. Detrás, los gritos de los sirvientes resonaban lejanos, pero el pánico la impulsaba. ¿A dónde ir? Su madre, muerta hacía 2 años de una fiebre cruel, le había susurrado en sueños: «Sigue tu corazón, hija, no las cadenas de oro». Pero el corazón de Olivia latía por la libertad, por un mundo más allá de los salones de cristal y las fiestas donde las damas competían con joyas como armaduras. De pronto, un carruaje negro surgió de la niebla como un espectro. Los caballos relincharon y el vehículo se detuvo con un chirrido. La puerta se abrió y una mano enguantada se extendió. «Señorita, suba, la lluvia la matará», dijo una voz grave, autoritaria, pero con un matiz de preocupación genuina. Olivia vaciló, su pecho subiendo y bajando con furia. Era una trampa. ¿Enviados de su padre para arrastrarla de vuelta? Miró al hombre dentro, alto, de hombros anchos, con un traje de lana fina que gritaba riqueza discreta. Su rostro, iluminado por la lámpara del carruaje, mostraba una mandíbula firme y ojos grises que perforaban la oscuridad. Ethan Caldwell, aunque ella no lo sabía aún, el magnate del acero que había construido un imperio desde las minas de Pensilvania, regresaba de una reunión secreta en el Club Knickerbocker. No era un salvador casual. Algo en la desesperación de esa joven lo detuvo, como si el destino hubiera tejido un hilo invisible entre ellos. «No tengo tiempo para dudas», espetó Olivia, pero sus piernas flaquearon. El frío se colaba en sus huesos. Con un suspiro tembloroso, tomó la mano y subió. El carruaje se puso en marcha, alejándola de su pasado. Dentro, el aroma a cuero y tabaco la envolvió. Ethan la observó en silencio, quitándose el sombrero. «Parece que huye de algo peor que la lluvia», murmuró, su voz un ronroneo bajo. Olivia se enderezó, sacudiendo el agua de su falda. «Huyo de una jaula dorada, señor. Mi padre me vende como ganado a un hombre que podría ser mi abuelo». Las palabras brotaron como un río desbordado, y lágrimas calientes se mezclaron con la lluvia en sus mejillas. Ethan frunció el ceño, su expresión endureciéndose. Él conocía bien esas cadenas. Su propia madre
había muerto en una unión similar, rota por la codicia. «El mundo de los ricos es un teatro de marionetas», respondió él, ofreciéndole un pañuelo de lino. «Pero a veces un tropiezo lleva a un camino inesperado». El carruaje traqueteaba por las avenidas, pasando por las torres de vapor y los faroles de gas que parpadeaban como ojos vigilantes. Olivia sintió un escalofrío que no era solo del frío. Este desconocido, con su mirada penetrante y su porte de quien ha conquistado montañas, la inquietaba y atraía a partes iguales. «¿Quién es usted?», preguntó, su voz un susurro. «Ethan Caldwell», dijo él simplemente, como si ese nombre bastara para abrir puertas. En la Gilded Age lo hacía. Sus acerías alimentaban la fiebre industrial y su fortuna rivalizaba con los Vanderbilt. Pero en sus ojos, Olivia vio grietas. Soledad, quizás, o el peso de secretos enterrados en contratos y traiciones. «¿Y usted, señorita, qué la impulsa a desafiar al destino esta noche?». Ella dudó, pero la calidez del interior la desarmó. «Olivia Sinclair, mi familia controla bancos, pero mi vida es un arreglo que me ahoga». Mientras hablaban, el carruaje se adentró en las sombras de Brooklyn, lejos del bullicio de Manhattan. Ethan ordenó al cochero detenerse cerca de un puente peatonal, donde la ciudad parecía un monstruo dormido. «Quédese aquí esta noche», dijo, señalando una pensión discreta. «Mañana, el mundo será diferente». Olivia bajó, el corazón en un puño. Al volverse, vio su silueta en la puerta del carruaje, un faro en la tormenta. «¿Por qué me ayuda?», preguntó. «Porque reconozco una alma en llamas cuando la veo», respondió él, y el carruaje se alejó, dejando un eco de promesas no dichas. Aquella noche, acurrucada en una cama humilde, Olivia no durmió. El encuentro con Ethan había encendido una chispa. ¿Sería él el magnate que cambiaría su destino o solo otro enredo en la telaraña de la élite? El amanecer trajo cartas selladas con el emblema de su padre, exigiendo su regreso. Pero ella, por primera vez, sintió alas brotando. Si esta historia te ha atrapado desde el principio, suscríbete al canal para no perderte las continuaciones llenas de drama y pasión. Y en los comentarios, dime de qué ciudad y país estás viendo esto. Tu voz nos impulsa a más. El carruaje de Ethan se pierde en la niebla, pero el destino de Olivia acaba de girar en una dirección impredecible. El sol se filtraba a través de las cortinas de encaje en la pensión de Brooklyn, tiñendo la habitación de un dorado tenue que contrastaba con la crudeza de la noche anterior. Olivia Sinclair se incorporó en la cama estrecha, el cuerpo aún dolorido por el frío y la carrera. Su vestido azul, ahora arrugado y manchado, colgaba como un recordatorio de la jaula que había dejado atrás. Con 19 años, su rostro pálido reflejaba la determinación de una mujer que había cruzado un umbral invisible. Se miró en el espejo agrietado. Mechones castaños escapaban de su moño deshecho, y sus ojos verdes, heredados de su madre, brillaban con una mezcla de miedo y desafío. La dueña de la pensión, una viuda llamada Margaret Hale, de unos 40 años, con un delantal almidonado y el cabello recogido en un rodete severo, llamó a la puerta. «Señorita, el desayuno está listo. Pan fresco, huevos y té. No cobro extra por la hospitalidad, pero el mundo allá afuera no es tan amable». Olivia descendió las escaleras de madera crujiente, el aroma a pan horneado llenando el aire húmedo. La sala común era modesta, mesas de roble, sillas tapizadas con tela gastada y un reloj de pared que marcaba las 7 de la mañana con un tic-tac insistente. Otras inquilinas, costureras y viudas de clase media charlaban en voz baja sobre los precios del mercado y los escándalos de los periódicos. Mientras comía, Olivia reflexionó sobre su mundo común.
ese tapiz de privilegios que ahora parecía un sueño lejano. Nacida en la opulencia de la Quinta Avenida, su vida había sido un ballet de rituales sociales. Por las mañanas, su doncella personal, Elisa, la ayudaba a vestirse con corsés de ballenas que ceñían su cintura a 36 pulgadas, faldas de tafetán que rozaban el suelo con un susurro elegante y blusas de batista adornadas con encajes de Bruselas. El desayuno familiar en la mansión Sinclair era un asunto formal. Su padre, Harlan Sinclair, un banquero de 55 años con bigote recortado y ojos fríos como el acero, presidía la mesa de caoba. La familia es un negocio, Olivia solía decir, mientras cortaba su bistec con precisión quirúrgica. Su hermano mayor, Nathaniel, de 24 años, un dandy con chaleco de seda y un defecto en la pierna izquierda, que lo hacía cojear ligeramente, asentía con complacencia, soñando con herencias. Pero el corazón de Olivia anhelaba más. Su madre, Eleanor, había sido una flor delicada, casada por conveniencia con Harlan a los 17 años. Murió de tuberculosis 2 años atrás, dejando un diario escondido en el tocador de Olivia, páginas llenas de poemas sobre amores no vividos y sueños de independencia. «No dejes que te corten las alas, hija», había escrito. Ahora, sentada en esa pensión humilde, Olivia sentía el peso de esas palabras. La alta sociedad de la Gilded Age era un laberinto de jerarquías. Los Astor y Vanderbilt reinaban en la cima, con bailes en salones de mármol, donde las damas lucían collares de perlas y guantes hasta el codo. Las mujeres como ella, hijas de nuevos ricos, navegaban entre la aceptación y el escrutinio, siempre bajo la vigilancia de chismosas como la señora Prudence Whitmore, una matrona de 60 años, con abanico de marfil y lengua afilada, que organizaba tés donde se tejían alianzas y se destruían reputaciones. Un golpe en la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Margaret entró con una bandeja, pero sus ojos se posaron en un sobre lacrado que yacía en la mesa de Olivia. «Llegó por mensajero al amanecer, señorita, sello de cera roja como los de los bancos importantes». Olivia lo abrió con manos temblorosas. La letra angulosa de su padre llenaba la página. «Regresa de inmediato, Olivia. Este capricho infantil manchará nuestro nombre. Reginald Thorpe espera, y su influencia en los ferrocarriles es vital para nuestra fortuna. No me obligues a enviar a los detectives». Un escalofrío la recorrió. Reginald, con su barriga prominente y aliento a brandy, representaba todo lo que odiaba. Un hombre de 50 años que coleccionaba esposas como trofeos, su primera mujer muerta en un parto que él ignoró por negocios. Olivia arrugó la carta, pero el primer indicio de tensión ya se filtraba. Afuera, en la calle, un vendedor de periódicos gritaba titulares sobre la huelga en las fábricas de acero, un eco distante del imperio de Ethan Caldwell. Ella no lo sabía, pero en Manhattan los rumores ya corrían como fuego en pólvora. En el Club Union, donde caballeros con puros cubanos fumaban en sillones de cuero, Harlan Sinclair maldecía en voz baja ante sus pares. «Mi hija ha desaparecido en plena ceremonia. Si no regresa, los Thorpe retirarán su inversión». Nathaniel a su lado palidecía, su cojera acentuada por el nerviosismo. «Padre, quizás esté con alguna amiga. Olivia siempre ha sido rebelde». Mientras tanto, en la pensión, Olivia decidió explorar su nuevo refugio. Brooklyn, con sus casas de ladrillo rojo y mercados bulliciosos, era un mundo aparte del glamour de Manhattan. Caminó por las aceras empedradas, su falda recogida para evitar los charcos residuales de la lluvia. Pasó por una panadería donde el aroma a canela la tentó y una sastrería donde un cartel anunciaba trajes para caballeros de fortuna. El aire olía a carbón de las locomotoras y a sal del East River. En un parque pequeño,
Se sentó en un banco de hierro forjado, observando a madres con niños y vendedores ambulantes. Por un momento, sintió un soplo de libertad, sin la presión de las lecciones de francés o los bailes obligatorios, donde debía sonreír a pretendientes invisibles, pero la tensión acechaba. Un niño se acercó, vendiendo flores marchitas. «Para la señorita bonita», dijo, pero sus ojos curiosos la escrutaron. «¿Viene de la ciudad grande? Dicen que una dama huyó de su boda anoche. ¿Es usted?» Olivia se tensó, el corazón acelerado. Negó con la cabeza, dejando una moneda y alejándose rápido. El rumor ya se extendía, como un susurro en las tabernas y salones. En la mansión Sinclair, una sirvienta leal, la joven cook irlandesa llamada Fiona, de 22 años con pecas y acento cantarín, había oído los planes de Harlan para contratar sabuesos privados. «Pobre señorita Olivia», murmuró mientras pelaba patatas en la cocina de azulejos blancos. «Ese Thorpe es un lobo con piel de cordero». De regreso en la pensión, Olivia encontró otra nota, esta vez anónima, deslizada bajo la puerta. «Cuidado, señorita, los ojos de la élite ven todo. Un amigo». Su pulso se disparó. ¿Era una advertencia o una trampa? El ambiente de la habitación se volvió opresivo, las sombras alargándose con el atardecer. Afuera, el tráfico de carruajes aumentaba, y un eco distante de campanas de iglesia recordaba los lazos que aún la ataban. Esa noche, mientras cenaba sola un guiso simple, un golpe suave en la ventana la hizo saltar. Una silueta pasó, fugaz, pero el viento llevó un murmullo. «Sinclair no escapará». El destino de Olivia, frágil como una vela en la brisa, acababa de recibir su primer soplo de conflicto real. El sol del mediodía caía implacable sobre las calles de Brooklyn, transformando el pavimento en un horno que hacía sudar incluso a los más endurecidos. Olivia Sinclair caminaba con paso apresurado, su falda de tafetán recogida para evitar los charcos residuales de la mañana. La nota anónima ardía en su bolsillo como un carbón encendido, un recordatorio de que su huida no era invisible. Había pasado la noche en vela, debatiendo si regresar o aferrarse a esa frágil independencia, pero el hambre y el miedo la impulsaban ahora hacia un mercado cercano, donde el bullicio de vendedores y carruajes ofrecía un anonimato temporal. En el puesto de frutas, una manzana roja captó su atención, su piel brillante como una promesa de normalidad. Extendió una moneda, pero el vendedor, un hombre de barba gris y manos callosas, la miró con recelo. «Señorita, ¿estás sola? En estos tiempos, las damas finas no andan sin escolta. Dicen que una Sinclair anda suelta por ahí, huyendo de su boda como una criminal». Olivia palideció, el corazón latiéndole con fuerza. El rumor había cruzado el puente, serpenteando por las tabernas y las cocinas de los sirvientes. Retrocedió, dejando la fruta, y se perdió entre la multitud, el pánico cerrándole la garganta. Regresó a la pensión con las piernas temblorosas, solo para encontrar a Margaret esperándola en la puerta, con una expresión grave que no auguraba nada bueno. «Señorita Sinclair, ha llegado un visitante, un caballero insistente. Dice que es familia lejana. Lo he hecho pasar al salón, pero parece de los que no aceptan un no». Olivia sintió un nudo en el estómago. ¿Nathaniel? O peor, uno de los sabuesos de su padre. Subió las escaleras con sigilo, pero el eco de voces la detuvo. Desde el pasillo oyó una risa ronca, seguida de un tintineo de tazas. Se asomó por la rendija de la puerta. Allí estaba Reginald Thorpe en persona, sentado en el sofá raído como si fuera un trono, su barriga prominente tensando el chaleco de brocado dorado. A sus 50 años, su rostro rubicundo y bigote encerado exudaban una falsa jovialidad, pero sus ojos, pequeños y calculadores, barrían la habitación como un halcón. Margaret servía té con manos nerviosas, murmurando excusas.
La señorita no está, señor. Salió temprano. Reginald sorbió su bebida, dejando una marca grasienta en la taza. No mienta, mujer. Sé que está aquí. Mi prometida no puede esconderse eternamente. Harlan Sinclair me ha informado. Un capricho de niña, pero el contrato está firmado. Mañana la ceremonia se reanuda, o su familia pierde todo. Olivia retrocedió, el aliento entrecortado. El incidente que lo cambiaba todo acababa de irrumpir en su refugio. Reginald no era solo un pretendiente indeseado, era el eje de un escándalo que amenazaba con arrasar la fortuna Sinclair. Su padre, en su ambición por fusionar bancos con los ferrocarriles de Thorpe, había firmado papeles que la ataban como una propiedad. Huir no era solo rebeldía, era una ruptura del status quo que podía llevar a la ruina familiar, con deudas acumuladas en préstamos europeos y vetos en los clubes exclusivos. Hesitó en el umbral de su habitación, el costo social real golpeándola como un mazazo. Si se presentaba, volvía a la jaula, casada con un hombre que la veía como un trofeo para presumir en cenas con los Rockefeller. Si se negaba, los chismes la marcarían como una paria, la Sinclair que humilló a los Thorpe. Susurrarían en los tés de la señora Whitmore, cerrando puertas a cualquier futuro. Sus aliados eran pocos: Margaret, con su bondad práctica, y quizás Fiona, la sirvienta que le había enviado un mensaje secreto esa mañana, oculto en un pañuelo bordado que llegó por mensajero. «Huya más lejos, señorita, el patrón está furioso», decía la nota garabateada, pero los antagonistas se delineaban claros. Reginald, con su red de influencias en la prensa sensacionalista, podía fabricar calumnias que la pintaran como una loca o peor, una adúltera en potencia. Su padre, Harlan, actuaba como mentor torcido, guiado por el deber familiar que él mismo había pervertido. Y en las sombras, un antagonista en potencia emergía, el hermano de Reginald, Victor Thorpe, un abogado astuto de 40 años, delgado como un fideo y con gafas de montura de oro, conocido por sabotear rivales con demandas eternas. Olivia entró en su habitación y cerró la puerta con llave, el corazón martilleando. Abajo, oyó a Reginald levantarse, su voz elevándose. «Dígale que la busco en todas partes. Nueva York es grande, pero no lo suficiente para una Sinclair». Salió, el carruaje retumbando en la calle, dejando un silencio opresivo. Margaret subió entonces con una bandeja de té y ojos preocupados. «Ese hombre es veneno, señorita. ¿Qué hará? Los periódicos ya hablan de un incidente nupcial en la Quinta Avenida. Su padre ha puesto precio a su cabeza. No literal, pero con detectives privados rondando». Olivia se sentó en la cama, las manos temblando. El nuevo mundo se revelaba con reglas implacables, vigilancia pública constante, donde cada paso era escrutado por la élite. Protocolos sociales la ataban. No podía trabajar, no podía vagar sola sin un escándalo mayor. Los primeros obstáculos concretos se alzaban. Una deuda familiar que Reginald usaría como chantaje, vetos en las casas de sus amigas, y la calumnia que ya fluía como vino en las fiestas. «Debo decidir ahora», murmuró, recordando el encuentro con Ethan. Buscarlo. Su nombre evocaba poder, pero también riesgos. Él era un extraño, un magnate cuya reputación en los círculos industriales lo hacía intocable, pero aliado o complicación. Un golpe en la ventana la sacó de sus pensamientos. Era un mensajero, un chico desgarbado de 14 años con gorra ladeada. «Carta para la señorita Sinclair, urgente, de un tal señor Caldwell». Olivia la abrió con dedos febriles. La letra firme de Ethan llenaba la página. «Escuché rumores en el club. Si necesita refugio, venga al muelle de acero en el East River al atardecer. No está sola en esta tormenta». El corazón de Olivia se aceleró. Era una elección forzada,
Un contrato implícito con lo desconocido. Bajó la vista a su anillo de familia, un zafiro que simbolizaba lealtad, pero ahora pesaba como grilletes. Al atardecer, el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el río de sangre. Olivia salió de la pensión, envuelta en una capa prestada por Margaret, el rostro oculto bajo un sombrero ancho. El muelle bullía de obreros con martillos y vigas de acero humeante, el aroma a metal fundido mezclándose con el salitre. Allí, entre las sombras de una grúa, esperaba Ethan, su silueta imponente contra el crepúsculo. «Ha venido», dijo él, extendiendo la mano. «El mundo de los Sinclair y Thorpe es un nido de víboras, pero yo ofrezco un camino diferente, un acuerdo temporal, lejos de sus garras». Olivia vaciló. El costo de aceptar alterando su estatus para siempre. No era un noivado, sino una mudanza a su mundo, un contrato de protección que la sacaría de Brooklyn hacia una finca en las afueras. «Acepto», susurró finalmente, tomando su mano. El carruaje los esperaba, y mientras se alejaban, un detective de Harlan los vio desde lejos. El primer hilo de una red que se tensaba. Su ruptura del status quo acababa de sellarse, pero a qué precio solo el destino lo diría. El carruaje de Ethan traqueteaba por las carreteras empedradas que serpenteaban fuera de Brooklyn, dejando atrás el bullicio del East River como un sueño febril. Olivia Sinclair se acurrucaba en el asiento de terciopelo rojo, la capa de Margaret aún envolviéndola como un escudo improvisado. El interior olía a cuero pulido y a un leve aroma de sándalo que emanaba de Ethan, sentado frente a ella con las piernas cruzadas y el sombrero en el regazo. Sus ojos grises, iluminados por la luz mortecina de la lámpara, la observaban con una intensidad que la hacía sentir expuesta, como si pudiera leer los temores que bullían en su pecho. «Mi finca en las colinas de Westchester es un refugio, no una prisión», dijo él rompiendo el silencio con voz grave y medida. «Allí, lejos de los ojos de Manhattan, podrá respirar sin que la persigan sombras». Olivia asintió, pero el peso de su decisión la aplastaba. A los 19 años, con su moño castaño desordenado y el vestido azul ahora seco pero arrugado, se sentía como una intrusa en este mundo nuevo. Ethan Caldwell, de 34 años, con su mandíbula cuadrada marcada por una cicatriz sutil en la mejilla izquierda, recuerdo de una explosión en las minas. Exudaba una autoridad ganada en salas de juntas y fundiciones humeantes. Su traje de lana gris, con chaleco bordado en hilo de plata, hablaba de riqueza sin ostentación, pero sus manos, callosas por años de supervisar obreros, revelaban al hombre que había escalado desde la pobreza. Llegaron al atardecer a la finca Caldwell, una mansión de piedra gris con torres puntiagudas y jardines que se extendían como un tapiz verde bajo el cielo anaranjado. No era el palacio de cristal de su familia, sino un bastión sólido, con establos de madera y un invernadero donde rosas trepaban por enrejados de hierro. El mayordomo, un hombre enjuto llamado Thomas, de 50 años, con librea impecable y una leve cojera por artritis, los recibió con una inclinación formal. «Bienvenido de vuelta, señor. La cena estará lista en 1 hora». Olivia descendió, el aire fresco cargado de jazmín y tierra húmeda. Por primera vez en días sintió un atisbo de paz, pero era frágil como el cristal de una lámpara de gas. Al día siguiente, el mundo nuevo de Olivia se desplegó con pruebas sutiles. Ethan la presentó a su círculo reducido. No la élite de bailes y óperas, sino aliados prácticos en el mundo industrial. «Debe integrarse si quiere sobrevivir», le explicó durante el desayuno en el comedor de roble, donde la plata tintineaba contra porcelana fina. Olivia, vestida con un traje prestado de la hermana difunta de Ethan, un vestido de muselina verde con mangas abullonadas y un corsé que ceñía su cintura sin asfixiarla,
Se sentía fuera de lugar. Su cabello, ahora recogido en un moño bajo con horquillas de carey, enmarcaba un rostro que aún llevaba las huellas del agotamiento. La primera prueba llegó en una visita semipública. Un té en la casa de la señora Eleanor Hayes, una viuda de 45 años, aliada de Ethan en filantropía, cuya residencia en las afueras era un salón de tés informales para damas de clase media alta. Eleanor, con su vestido de seda marrón adornado con encajes de valenciennes y un broche de oro en forma de hoja, era una figura maternal con ojos azules penetrantes y una risa que disipaba tensiones. «Bienvenida, señorita Sinclair. Ethan habla poco, pero cuando lo hace, es de almas valientes como la suya». El salón, con sofás de damasco y una mesa de té rodeada de sillas Chippendale, bullía con 5 damas, costureras adineradas, esposas de ingenieros, todas con guantes de cabritilla y abanicos plegados. Olivia se sentó, el corazón latiéndole con fuerza. La conversación fluyó sobre modas parisinas y las huelgas en las fábricas, pero pronto giró hacia los rumores de Manhattan. «He oído de una boda frustrada en la Quinta Avenida», comentó la señora Lydia Grant, una mujer de 38 años, con gafas de pinza y un vestido plisado que acentuaba su figura esbelta. «Una joven de buena familia huyendo como una sombra. ¡Qué escándalo!». Las miradas se posaron en Olivia, midiendo su rechazo o aceptación. Ella sintió el calor subir a sus mejillas, la fricción de clase sutil pero punzante. Estas mujeres, no tan altas en la jerarquía como las Sinclair, la veían como una intrusa caída, una dama que había roto las reglas sin pagar aún el precio. Intentó desviar, pero Lydia insistió con una sonrisa afilada. «Díganos, señorita, ¿qué lleva a una mujer a desafiar tales lazos? ¿Amor prohibido o solo capricho? Humillación sutil, como un alfiler en la seda». Olivia apretó los labios, buscando palabras. Ethan, que había acompañado pero se mantenía al fondo fumando un cigarro puro, intervino con mínima defensa, un gesto de cabeza, su mano rozando brevemente la de ella sobre la mesa. «La valentía no es capricho, señoras, es el fuego que forja imperios». Su toque, cálido y fugaz, envió un escalofrío por la espina de Olivia, un roce accidental que prometía más, un silencio compartido cargado de comprensión. Entonces apareció el objeto simbólico, un broche de plata en forma de rosa, que Eleanor colocó en la solapa de Olivia. «Era de mi hija, perdida en la fiebre amarilla. Llévelo, simboliza resiliencia». Olivia lo tomó, sus dedos temblando. El metal frío inició un arco emocional, un talismán que la anclaba a este nuevo mundo, recordándole pérdidas pasadas y esperanzas futuras. Mientras charlaban, sintió un avance emocional. Ethan la miró de reojo, sus ojos suavizándose por un instante, como si viera en ella un reflejo de su propia soledad. Pero el antagonista acechaba en las sombras. Afuera, en un carruaje discreto, Victor Thorpe observaba su silueta delgada recortada contra el vidrio empañado. El hermano de Reginald, con su traje negro y sombrero de copa, anotaba en un cuaderno de cuero, sus gafas reluciendo. Había seguido el rastro desde Brooklyn, enviado por Harlan Sinclair para vigilar y sabotear. La Sinclair con Caldwell. «Interesante», murmuró para sí, planeando su próximo movimiento. Un rumor plantado en los oídos correctos. El té concluyó con cortesía fingida, pero al salir, Olivia oyó un susurro de Lydia a otra dama. «Pobre chica asociada con el acero, los Thorpe no perdonarán». De vuelta en la finca, Ethan la acompañó al jardín donde el sol poniente teñía las rosas de rojo. «Ha enfrentado la prueba bien», dijo él, deteniéndose cerca, su aliento cálido en el aire fresco. Compartieron un silencio, sus hombros casi tocándose, un lazo frágil tejiéndose. Sin embargo, esa noche, un mensajero trajo un periódico doblado con una nota garabateada en el margen.
Escándalo en la alta sociedad. ¿La heredera Sinclair en brazos de un magnate rivales? La consecuencia social visible acababa de golpear un comentario en la prensa que amenazaba con extender el fuego. Olivia lo leyó junto a la lámpara de gas, el broche apretado en su mano, preguntándose si este nuevo mundo la elevaría o la consumiría. Ethan, a su lado, frunció el ceño. Y el destino, una vez más, se tensaba como una cuerda a punto de romperse. La tormenta azotaba la finca Caldwell con furia primordial, como si el cielo mismo conspirara para confinarlos. El viento ululaba contra las ventanas emplomadas, y la lluvia martilleaba el techo de pizarra con un ritmo incesante que ahogaba cualquier intento de escape. Olivia Sinclair se acurrucaba junto al fuego crepitante en la biblioteca, el broche de rosa plateada aún prendido en su chaleco de muselina verde. El periódico con el escándalo yacía arrugado en el suelo, sus titulares sensacionalistas como dagas. Heredera Sinclair y el rey del acero, alianza o adulterio. Habían pasado 2 días desde el té en casa de Eleanor Hayes, y el confinamiento forzado por el mal tiempo había transformado la mansión en un mundo aparte, un capullo tenso, donde las distancias se acortaban inevitablemente. Ethan Caldwell entró con una bandeja de té humeante, su camisa de lino blanco arremangada hasta los codos, revelando antebrazos marcados por cicatrices de quemaduras antiguas. La tormenta había cancelado sus viajes a las fundiciones, obligándolo a quedarse. «El río se ha desbordado», dijo, depositando la bandeja en la mesa de caoba. «Nadie sale ni entra esta noche. Estamos solos con nuestras sombras». Su voz, grave y ronca por el trueno exterior, llevaba un matiz de resignación que Olivia no había oído antes. Se sentó frente a ella, el fuego iluminando las líneas duras de su rostro, esa mandíbula firme que ocultaba grietas profundas. Olivia tomó la taza, el vapor elevándose como un velo entre ellos. El calor reconfortaba sus manos frías, pero el silencio se espesaba, cargado de preguntas no formuladas. Afuera, un relámpago iluminó la habitación, proyectando sombras danzantes sobre las estanterías repletas de volúmenes encuadernados en cuero, tratados de economía, novelas de Dickens y un piano de cola en la esquina cubierto por una tela bordada. «Este lugar es como un fuerte», murmuró ella rompiendo el hielo. «Lejos de los salones de Manhattan, pero ¿no se siente solo aquí, señor Caldwell?» Ethan se inclinó hacia adelante, sus ojos grises fijos en el fuego. «La soledad es el precio del acero, señorita Sinclair. Construyo imperios, pero pierdo piezas de mí en el proceso». Hizo una pausa. El crepitar de las llamas como un eco de su confesión. La tormenta los había forzado a esta intimidad, un confinamiento que pelaba capas como la lluvia erosionaba la tierra. Olivia sintió un tirón en el pecho. Su propia herida, el luto por su madre, bullía bajo la superficie. «Mi madre murió en una unión como la que mi padre me impone», confesó, la voz temblorosa. Eleanor Sinclair, casada a los 17 con un hombre que la vio como un contrato. La tuberculosis se la llevó, pero fue el corazón roto lo que la mató primero. Yo no seré su sombra. Él levantó la vista, y por primera vez, Olivia vio la humanidad cruda en su expresión. No el magnate intocable, sino un hombre marcado por el deber. «Mi madre fue similar», respondió Ethan, su tono bajando a un susurro urgente. «Casada con mi padre por tierras en Pensilvania. Él era un minero ambicioso, pero la fiebre del oro lo consumió. La dejó sola con deudas y un hijo pequeño. Murió en el parto de mi hermana, que tampoco sobrevivió. Culpa mía, en parte. Era un niño,
Pero juré no repetir esos lazos fríos. Extendió la mano rozando el broche en el chaleco de Olivia, el objeto heredado de Eleanor Hayes, ahora un puente entre sus pasados heridos. «Esto simboliza resiliencia», dijo ella, «pero para mí es un recordatorio de lo que el deber nos roba». La escena áncora se desplegó entonces, natural como el flujo del río desbordado. Ethan se levantó y se acercó al piano, sus dedos callosos rozando las teclas de marfil. «Tocaba para mi madre», murmuró, y comenzó una melodía suave, un vals melancólico de Chopin que llenaba la habitación con notas tristes y esperanzadoras. Olivia se acercó, hipnotizada, el fuego y la música tejiendo un velo de vulnerabilidad. Se sentó a su lado en el banco, sus hombros casi tocándose, y canturreó una letra improvisada, palabras sobre alas rotas y cielos lejanos. No era pasión consumada, sino una confidencia desnuda. Él, humanizado por el luto que lo había forjado en acero. Ella, fortalecida por la empatía que nacía de dolores compartidos. En ese momento, un pico de esperanza iluminó la tormenta. Ethan detuvo las manos, girándose hacia ella. «Usted no es una Sinclair ni una Thorpe, Olivia. Es fuego puro». Su mirada, intensa pero contenida, prometía protección tácita, un gesto que cambiaba la temperatura emocional, de aliados cautelosos a confidentes unidos por cicatrices invisibles. Ella asintió, el corazón latiendo con una calidez nueva, el broche ahora un talismán compartido. «Y usted no es solo un magnate, Ethan, es el hombre que ve más allá de las cadenas». Pero el valle de peligro acechaba. Un golpe en la puerta principal resonó sobre el trueno, y Thomas, el mayordomo, entró empapado, con una carta sellada en la mano. «Un mensajero del East River, señor. Forzó el paso pese a la tormenta. Dice que es urgente, de un tal Victor Thorpe». Ethan abrió el sobre, su rostro endureciéndose al leer las líneas angulosas. «Caldwell, manténgase al margen. La Sinclair es propiedad de los Thorpe. Un enviado llegará mañana con términos. Interferir costará caro. Sus contratos en las minas penden de un hilo». El antagonista daba su señal de movimiento. Espionaje sutil, un recado que olía a chantaje, Víctor moviendo piezas desde las sombras de Manhattan. Olivia palideció, el calor del momento evaporándose como niebla. «Me encontrarán. Estoy. Lo arrastra a usted también». Ethan arrugó la carta, lanzándola al fuego. «No huiré de sombras, pero la tormenta pasa y con ella vendrán más pruebas». La música se apagó, dejando un silencio pesado. Afuera, la lluvia amainaba, pero la llegada inminente del enviado rebaixaba la marea emocional, un recordatorio de que su intimidad era frágil, amenazada por el mundo que los perseguía. Olivia se levantó, el broche frío contra su piel, preguntándose si esta confianza los uniría o los rompería. La noche se cerraba, y el eco de pasos distantes anunciaba la tormenta mayor. La tormenta finalmente cedió al amanecer, dejando un cielo plomizo que pesaba sobre la finca Caldwell como una sentencia inminente. Olivia Sinclair se levantó temprano, el broche de rosa plateada aún prendido en su chaleco, un recordatorio frío de la confidencia compartida la noche anterior. El aroma a tierra mojada se filtraba por las ventanas abiertas, pero la paz era ilusoria. Ethan ya estaba en el estudio, inclinado sobre un escritorio de roble cargado de mapas de minas y contratos enrollados. Su rostro, marcado por la cicatriz en la mejilla, mostraba líneas de tensión que no había notado antes. «El mensajero de Thorpe llegará hoy», dijo sin preámbulos, su voz un gruñido bajo. «Víctor no blufea. Sus amenazas tocan mis raíces, las minas de Pensilvania, donde mi fortuna nació». Olivia se acercó, el corazón acelerado por un pico de esperanza residual. La música del piano aún resonaba en su mente, un lazo frágil que los unía contra el mundo.
podemos enfrentarlo juntos, murmuró, posando una mano en su brazo. El gesto era inocente, pero cargado de la confianza nacida en la tormenta. Ethan la miró, sus ojos grises suavizándose por un instante. Juntos, sí, por ahora. Pero el valle de peligro se abría ya. Un carruaje negro se aproximaba por el camino de grava, visible desde la ventana. Victor Thorpe descendió con paso calculado. Su figura delgada envuelta en un abrigo de lana negra, las gafas de montura de oro reluciendo bajo el sol pálido. A sus 40 años parecía un cuervo entre las rosas, con una carpeta de cuero bajo el brazo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos hundidos. Thomas, el mayordomo, lo anunció con voz temblorosa. «Señor Thorpe, para ver al patrón». Ethan se enderezó, invitándolo al salón principal, una habitación de techos altos, con tapices de casa y un fuego apagado que dejaba el aire frío. Olivia se mantuvo al fondo, oculta tras una cortina de terciopelo, pero Víctor la vio de inmediato. «Ah, la fugitiva», dijo con sorna, su acento educado cortando como un bisturí. «Señorita Sinclair, su padre y mi hermano envían saludos. Reginald está decepcionado, pero comprensivo. Después de todo, los jóvenes cometen errores». Extendió la carpeta y Ethan la abrió con manos firmes. Dentro, documentos amarillentos, contratos de acero que Caldwell había firmado con proveedores de los Thorpe, ahora tachados con tinta roja. «Interferir en asuntos familiares tiene precio», continuó Víctor, ajustándose las gafas. «Hemos retirado nuestro apoyo a sus exportaciones. Las minas se quedarán sin rieles. Y sus obreros. Bueno, la huelga de ayer fue solo un aviso. El ataque frontal del antagonista golpeó como un martillo en el yunque. Ethan palideció, sus puños cerrándose. «Esto es sabotaje, no negocio». Víctor rió, un sonido seco y hueco. «Negocio puro. Harlan Sinclair nos debe favores, y su hija es el pago. Regrese con ella, o sus alianzas se deshacen como humo». Olivia emergió de las sombras, el rostro encendido por indignación. «No soy mercancía. Mi huida no es un capricho, es supervivencia». Víctor la escudriñó, su mirada evaluándola como a un activo defectuoso. Supervivencia en la Gilded Age significa alianzas, no romances de tormenta. Mañana en el club Knickerbocker se anunciará públicamente su indiscreción. Los periódicos lo sabrán. La heredera Sinclair, seducida por el rey del acero. Su reputación, señor Caldwell, se manchará con la de una mujer deshonrada. La ferida pública se infligía ya. Afuera, un reportero de The New York Times, sobornado por Víctor, tomaba notas desde un arbusto, listo para tejer el escándalo. Ethan sintió la ruptura del equilibrio. Su proyecto de expansión en las fundiciones, soñado durante años, se desmoronaba por deudas forzadas y boicots. «Salga de mi casa», espetó, pero Víctor se inclinó con falsa cortesía. «Piénselo, sin mí, Olivia vuelve a la jaula. Conmigo, usted pierde todo». El antagonista se marchó, dejando un eco de victoria en el aire viciado. Olivia corrió al jardín, el broche temblando contra su pecho. La caída de estatus la golpeaba, de refugio seguro a paria expuesta, aislada por rumores que se extenderían como la niebla del río. Ethan la siguió, pero la confianza se quebraba. «Esto nos separa», murmuró él deteniéndose a distancia. «Mi imperio depende de alianzas limpias. Si la mantengo aquí, pierdo apoyo de los Vanderbilt, de los banqueros. Usted será el chivo expiatorio». El momento sin vuelta llegó. Ethan tomó una decisión que imposibilitaba el regreso al inicio. «Debo alejarme por ahora. Envíe a Thomas con usted a un convento en las afueras, temporalmente. Yo manejaré a Thorpe desde las sombras». Era una separación emocional, un exilio forzado que rompía su lazo naciente. Olivia sintió lágrimas calientes en los ojos. «Me usa como escudo, entonces». Él negó, pero su silencio lo traicionaba.
La culpa y el deber lo dividían, dejando una brecha que el viento del este parecía agrandar. Horas después, en el club Knickerbocker, el escándalo estalló. Caballeros con puros en mano susurraban: Caldwell y la Sinclair, una traición a los Thorpe. Harlan Sinclair, furioso, retiraba préstamos. Reginald, en su mansión, brindaba con brandy, planeando demandas. Olivia, en el carruaje hacia el convento, apretó el broche hasta que doliera. El ultimato social colgaba sobre ellos: regrese o destruya todo. Pero en su corazón, una chispa de indignación ardía contra Víctor, ese manipulador de hilos invisibles. El punto de no retorno se había cruzado, y el precio era una soledad que dolía más que cualquier tormenta. Ethan, solo en la finca, miró el horizonte, preguntándose si su sacrificio valdría la pena, o si acababa de perder lo único real en su mundo de hierro. 3 días después del ultimato de Victor Thorpe, el convento de las Hermanas de la Caridad, en las afueras de Westchester, se erguía como un baluarte de piedra gris bajo un cielo encapotado. Olivia Sinclair caminaba por el claustro empedrado, el hábito prestado de lana oscura, rozando sus tobillos con un susurro monástico. El broche de rosa plateada, oculto bajo la tela, era su único lazo con el mundo exterior. A sus 19 años, el aislamiento la había forjado. Ya no era la fugitiva temblorosa, sino una mujer con ojos verdes afilados por la resolución. El convento, con sus celdas espartanas y el aroma a cera de vela y hierbas medicinales, le ofrecía refugio, pero también tiempo para rumiar la traición de Ethan. Su frialdad aparente al enviarla aquí dolía como una herida abierta, pero el recuerdo de su confesión en la tormenta susurraba dudas. ¿Era abandono o un sacrificio disfrazado? La hermana Agnes, una monja de 50 años, con rostro surcado por arrugas de bondad y un rosario de cuentas de madera colgando de su cintura, la encontró en la capilla, arrodillada ante un altar de madera tallada. Señorita Sinclair, ha llegado un paquete. De su antigua sirvienta, creo. Olivia se levantó, el corazón acelerado. En su celda austera, una cama de paja, un crucifijo en la pared y una mesa con tinta y pluma, abrió el envoltorio con manos febriles. Dentro, un fajo de cartas amarillentas, un retrato descolorido y un libro caixa raído, junto a un diario encuadernado en cuero agrietado. La nota de Fiona, garabateada con urgencia, decía: de la mansión Sinclair. Encontré esto en el ático, escondido por su madre, la verdad sobre los Thorpe. Huya de las mentiras, señorita. El pico de esperanza surgió como un rayo en la penumbra. Olivia se sentó, desplegando las pruebas con avidez. La primera carta, fechada 10 años atrás, era de Eleanor Sinclair a una amiga. Harlan me obliga a esta unión con los Thorpe por deudas ocultas. Víctor manipuló los libros. Fingieron una quiebra para forzar el matrimonio. Mi hija nacerá en cadenas. El retrato mostraba a una joven Eleanor, radiante pero con ojos tristes, al lado de un Harlan más joven, y en el reverso una anotación: Victor Thorpe, el arquitecto de nuestra ruina. El libro caixa revelaba entradas falsificadas, préstamos inflados, transferencias a cuentas de los Thorpe que Harlan había firmado en secreto, un complot para absorber los bancos Sinclair mediante alianzas matrimoniales. El diario de Eleanor cerraba el círculo, páginas llenas de luto y rabia. Reginald y Victor no buscan amor, buscan control. Mi Olivia no pagará mi deuda. Si muero, que ella rompa el ciclo. La revelación estructural golpeó a Olivia como un torrente. No era solo su huida, era el desmantelamiento de un complot familiar que se extendía décadas. Una manipulación que había matado a su madre y amenazaba con devorarla. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, pero en lugar de desesperación surgió agencia.
No seré su peón, murmuró, mojando la pluma en tinta. Redactó una carta pública dirigida al New York Herald, con palabras elegantes pero afiladas. A la sociedad de Nueva York, las alianzas no son cadenas. Los Sinclair y Thorpe han tejido una red de deudas y engaños que destruye vidas. Exijo verdad, no silencio. La firmó con orgullo, adjuntando extractos del libro Caixa y una copia del retrato como prueba. La envió por mensajero al amanecer, un acto proactivo que alteraría la percepción social, de fugitiva a voz valiente, exponiendo la podredumbre de la élite. El Valle de Peligro respondió con saña. Horas después, un carruaje traqueteó hasta las puertas del convento. Victor Thorpe descendió, su figura esquelética envuelta en un abrigo negro, las gafas reluciendo con furia contenida. La hermana Agnes lo interceptó, pero él irrumpió en el claustro, su voz un siseo venenoso. Señorita Sinclair, esa carta es un suicidio. He visto los borradores en el estudio de su padre. Retírala, o Harlan pierde todo. Los bancos, la mansión, hasta su hermano Nathaniel, que ya cojea bajo mis demandas. Olivia emergió de la capilla, el hábito ondeando como una bandera de desafío. La verdad no se retira, señor Thorpe. Su complot mató a mi madre, no matará mi voz. Víctor palideció, su amenaza mayor evocada. Mañana, en la asamblea de banqueros, revelaré sus lazos con Caldwell como un escándalo de adúltero. Usted, una monja falsa. Él, un traidor. Pero el pico de indignación contra el vilán ardía en el pecho de Olivia y en el de la audiencia invisible que pronto leería sus palabras. El complot de Víctor, manipulador de libros, devorador de fortunas, se erguía como un monstruo, su codicia expuesta en cada línea falsificada. La monja Agnes, testigo clave, intervino con un testimonio sereno. He visto damas como usted romperse por hombres como él. Su carta salvará a otras. Olivia sintió el peso de esa agencia. No solo exponía, sino inspiraba, alterando el tabuleiro social donde las mujeres eran meros accesorios. El reencuadre del par romántico llegó al atardecer, cuando un jinete solitario apareció en el horizonte. Ethan Caldwell desmontó, su caballo jadeante, el rostro surcado por polvo y determinación. No era frialdad lo que lo había alejado. Era culpa y deber, el miedo a arrastrarla a su propia ruina. Leí su carta en el camino, dijo, extendiendo una mano enguantada. No la envié aquí por abandono. Olivia, Víctor amenazó mis minas, pero su verdad me libera. Luché en las sombras, reuniendo testigos contra los Thorpe. No es pasión lo que nos une aún, es confianza forjada en fuego. Ella tomó su mano, un roce contenido que reavivaba el lazo. Él, redimido de su reserva, revelando cartas propias de deudas manipuladas por Víctor años atrás. Compartieron un silencio en el claustro, hombros cercanos, el broche brillando como un juramento tácito. Juntos, sin cadenas, murmuró ella, y él asintió, la reaproximación un bálsamo contra el peligro. Sin embargo, la respuesta del antagonista escaló. Un mensajero de Víctor llegó esa noche, con una convocatoria grabada en pergamino. Asamblea de la Cámara de Comercio, mañana al mediodía. Allí, los banqueros juzgarán su carta. Venga, o el complot se cerrará sobre Caldwell. El Valle de Peligro se profundizaba, cada avance del casal evocando una amenaza mayor. Exilio para Ethan, ruina para Olivia. Pero ella se enderezó, el diario de su madre en la mano. La asamblea sería el foro decisivo, donde la verdad chocaría contra las mentiras. Ethan la miró, ojos grises firmes. Iremos, su voz cambiará todo. La noche cayó sobre el convento, cargada de promesas y sombras. Olivia y Ethan, unidos por una confianza más fuerte que la pasión, se preparaban para el confronto. Pero Víctor, en su estudio de Manhattan, afilaba sus garras, listo para el golpe final.
El destino, una vez más, pendía de un hilo tenso. El mediodía caía sobre la Cámara de Comercio de Nueva York como un velo de plomo, el sol filtrándose a través de las vidrieras altas que adornaban el salón principal. La asamblea bullía con el murmullo de banqueros y magnates, hombres de trajes negros impecables y cadenas de reloj doradas que tintineaban como cadenas invisibles. El aire olía a tabaco caro y cera de abrillantar, con mesas de caoba alineadas en filas precisas y un podio central donde el presidente, un venerable señor de 60 años, con barba blanca y levita, golpeaba un mazo de madera para imponer orden. Olivia Sinclair entró al brazo de Ethan Caldwell, su vestido de seda gris perla, prestado de la hermana Agnes, con mangas largas y un corsé que acentuaba su porte erguido, ondeando como una bandera de desafío. A sus 19 años, sus ojos verdes brillaban con una determinación forjada en el convento, el broche de rosa plateada reluciendo en su solapa como un talismán de verdad. Ethan, a su lado, exudaba una calma templada, su traje de lana oscura ajustado a hombros anchos, la cicatriz en su mejilla un recordatorio sutil de batallas pasadas. Habían viajado desde Westchester en un carruaje discreto, repasando la estrategia, las pruebas de Olivia contra el complot de los Thorpe, pero el valle de peligro se materializaba ya. Victor Thorpe ocupaba un asiento delantero, su figura delgada envuelta en un abrigo negro, las gafas de oro posadas en la nariz aguileña. A su lado, Harlan Sinclair, el padre de Olivia, con bigote recortado y ojos fríos, evitaba su mirada. Reginald Thorpe, ausente pero representado por un proxy, había enviado un dossier falso que Víctor desplegaría ahora, su sabotaje final. El presidente abrió la sesión con voz resonante. Se discute el escándalo Sinclair Thorpe y sus implicaciones en el comercio. Señor Thorpe, proceda. Víctor se levantó, su voz un siseo cortante que silenciaba el salón. Caballeros, esta asamblea juzga no solo finanzas, sino honor. La señorita Sinclair ha difamado a mi familia con cartas falsas, alegando complots inexistentes. Aquí, pruebas irrefutables. Extendió un fajo de papeles, cartas falsificadas con la caligrafía imitada de Eleanor Sinclair, y llamó a una testigo comprada, una antigua sirvienta de los Thorpe, una mujer de 40 años, con delantal raído y ojos evasivos, plantada para jurar que Olivia había forjado los documentos por venganza personal. Ella mintió, señores. Mi hermano Reginald solo buscaba una unión honesta. Este romance con Caldwell es un chantaje industrial. El salón estalló en murmullos, miradas punzantes clavándose en Olivia. Harlan se levantó, su rostro enrojecido. Hija, has mancillado nuestro nombre. Retira esa locura o serás desheredada. La humillación pública la golpeaba como olas. La comunidad, estos pilares de la Gilded Age, reencuadrándola como una rebelde imprudente, una mujer que rompía el delicado equilibrio de alianzas y fortunas. Ethan apretó su brazo, un gesto de apoyo contenido, pero Olivia sintió el peso, ceder o exponerse al abismo. El pico de indignación contra Víctor creció como un incendio. Olivia se soltó de Ethan y subió al podio, su voz clara y firme rompiendo el caos. Caballeros, no soy una marioneta en sus juegos. Mi madre, Eleanor Sinclair, murió por las mentiras de los Thorpe. Desplegó sus contraataques inteligentes. El libro Caixa auténtico, páginas con entradas falsificadas destacadas en tinta roja. El diario de Eleanor, abierto en una página donde detallaba la manipulación de Víctor. Y el retrato, proyectado bajo la luz de gas para que todos vieran las anotaciones ocultas. Aquí prueban deudas infladas, contratos torcidos para forzar matrimonios. Víctor no es un banquero, es un titiritero que devora familias. Llamó a su testigo clave.
Fiona, la sirvienta irlandesa, que emergió de las filas traseras con un vestido modesto de algodón y pecas acentuadas por el nerviosismo. Juro por Dios, señores, vi a Víctor alterar libros en la mansión Sinclair hace 10 años. La señora Eleanor me confió el escondite. Esta es la verdad, no mentiras. La estrategia social de Olivia brillaba, no gritos, sino hechos fríos, apelando al honor financiero de estos hombres que valoraban el equilibrio por encima de todo. El salón se agitó. Un banquero mayor, aliado de Ethan, se levantó. Esto cambia todo. Thorpe, su dossier apesta a falsedad. Víctor palideció, sus gafas empañándose. Intentó contraatacar, agitando una carta falsa firmada por Ethan. Prueben que Caldwell no pagó por su silencio. Dosti. Pero Ethan intervino, su voz un trueno controlado. Mentira, muestren mis libros, limpios como el acero que forjo. La defensa pública del casal se erigía, Olivia de humillada a visionaria, Ethan de sospechoso a pilar. La comunidad reencuadraba, murmullos de aprobación, cabezas asintiendo. Harlan se hundió en su asiento, derrotado, mientras Reginald, informado por telégrafo, maldecía en su mansión. La victoria contundida llegó como un pico de euforia catártica. El presidente golpeó el mazo. Se declara el complot Thorpe infundado. Victor Thorpe, exiliado de esta cámara por manipulación. Sus contratos se anulan, pague las deudas o enfrente demandas colectivas. Víctor se tambaleó, su figura esquelética expuesta al ridículo. Risas ahogadas, miradas de desprecio. Esto no termina. Siseó, pero el salón lo ignoró, aplaudiendo la verdad de Olivia. Ella descendió del podio, el corazón latiendo con triunfo, Ethan a su lado. La humillación pública del antagonista era total, de titiritero a paria, su red deshecha ante los ojos de la élite. Si esta victoria te ha emocionado tanto como a mí, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra historia emocionante como esta. El silencio post-tempestade envolvió el salón, un respiro donde el aire parecía más ligero. Olivia y Ethan se apartaron a un rincón, sus manos rozándose en un toque fugaz, un compromiso íntimo tácito, no palabras de amor, sino una promesa de igualdad forjada en la batalla. «Hemos ganado», murmuró ella, y él asintió, sus ojos grises, cálidos, por primera vez. Pero en las sombras de la puerta, un mensajero de Víctor se escabullía, susurrando planes de venganza final. El horizonte se aclaraba, pero una última sombra pendía. Los días siguientes a la asamblea se desplegaron como un tapiz tejido con hilos de justicia y renovación, transformando el caos de la Gilded Age en un equilibrio nuevo para Olivia Sinclair. La Cámara de Comercio, con su veredicto resonante, había desatado una cascada de consecuencias legales que ataban los cabos sueltos con precisión quirúrgica. Victor Thorpe, ese titiritero de sombras, enfrentó su sanción concreta al amanecer del día siguiente. Un juez federal, alertado por las pruebas expuestas, emitió una orden de embargo sobre sus cuentas manipuladas. Sus demandas eternas se volvieron en su contra. Exilio forzado de Nueva York, con pérdida de derechos sobre las propiedades de los ferrocarriles Thorpe. Víctor partió hacia Filadelfia en un carruaje polvoriento, su figura esquelética encorvada bajo el peso de la ruina, murmurando maldiciones que el viento se llevó. Reginald, su hermano, vio su fortuna mermada por deudas reveladas. Los bancos europeos retiraron préstamos y su mansión en la Quinta Avenida se vendió a subasta, dejando solo ecos de brandy y ambición fallida. Harlan Sinclair, el padre de Olivia, se vio obligado a confrontar su propio rol en el complot. En la sala de su estudio, ahora despojado de tapices lujosos, firmó un acuerdo familiar que restauraba la herencia de Olivia sin condiciones. «Hija, mi codicia nos cegó a todos»,
confesó con voz quebrada, su bigote temblando por primera vez. Ella lo miró con compasión templada, no perdón ciego, sino una transformación propia. Su voz, antes un susurro rebelde, ahora resonaba con liderazgo sereno. El legado de madre no será de cadenas, padre, será de alas. Nathaniel, su hermano, reposicionado como neutral arrepentido, recibió una porción modesta de la fortuna, pero con la condición de estudiar derecho para combatir manipulaciones como las de los Thorpe. Fiona, la sirvienta leal, fue recompensada con una dote que le permitió abrir una pequeña pensión en Brooklyn, su acento irlandés ahora un faro de independencia. Margaret Hale, la dueña de la pensión inicial, vio su establecimiento elevado a refugio para mujeres en apuros, financiado por donaciones de la nueva Olivia. Ethan Caldwell, al lado de Olivia en cada paso, demostraba su evolución, de magnate aislado a compañero compasivo. Sus minas en Pensilvania se liberaron de boicots y las huelgas cesaron con promesas de salarios justos. Un liderazgo que humanizaba su imperio de acero. Juntos sellaron su vínculo por libre elección, no en un altar forzado, sino en un ritual simbólico que borraba pasados tóxicos. Una tarde de otoño, en los jardines renovados de la finca Caldwell, donde rosas frescas reemplazaban las enredaderas marchitas, Ethan sacó un anillo simple de oro bruñido, sin gemas heredadas ni historias de deudas. No es un contrato, Olivia, es una promesa entre iguales, tu fuego con mi fuerza. Ella extendió la mano, el broche de rosa plateada aún en su chaleco, ahora un símbolo compartido. Acepto, Ethan, no por fortunas, sino por el horizonte que construimos. Sus labios se encontraron en un beso por amor puro, breve pero profundo, bajo un sol que doraba las hojas caídas como monedas de un futuro ganado. El legado que establecían elevaba su nuevo status quo a algo perdurable. Olivia, con la voz transformada en catalizador social, fundó una escuela para hijas de obreros en las afueras de Westchester. Aulas de ladrillo con pizarras negras y libros donados, donde niñas aprendían no solo aritmética, sino valentía contra las cadenas invisibles. Que ninguna crezca en jaulas doradas, declaraba en sus discursos, su figura esbelta envuelta en un vestido de lana azul práctico, el cabello recogido en un moño suelto que reflejaba libertad. Ethan contribuyó con materiales de acero para techos resistentes y juntos inauguraron una biblioteca adjunta, estanterías repletas de diarios como el de Eleanor, inspirando a viudas y costureras a romper ciclos. La alta sociedad, antes escrutadora, los reposicionaba. Invitaciones a tés donde Olivia era la oradora, no la fugitiva. Ethan, el aliado filántropo, no el lobo solitario. Coadjuvantes como la señora Eleanor Hayes y la hermana Agnes encontraron recompensas. Hayes expandió sus obras benéficas con fondos de los Sinclair reformados, mientras Agnes vio el convento enriquecido con huertos que alimentaban a los pobres. Lydia Grant, la dama del té que una vez pinchó con palabras afiladas, se convirtió en aliada, confesando en una carta: «Su coraje me abrió los ojos, ahora ayudo en la escuela». Harlan, en su vejez humilde, visitaba ocasionalmente, llevando cuentos de su arrepentimiento, un neutral reposicionado en la periferia de su vida. La imagen final memorable se grabó al atardecer de un día invernal. 2 meses después, Olivia y Ethan cabalgaban por las colinas, el viento fresco llevando el aroma de nieve inminente. Detrás, la escuela bullía con risas de niñas, un legado en acción, pequeñas manos volteando páginas, soñando con destinos propios. Él la miró, su mano en la de ella. Hemos cambiado no solo nuestras vidas, sino el mundo que nos rodea. Ella sonrió, el anillo brillando contra el horizonte nevado, y lo seguiremos haciendo juntos.
Pero un gancho suave asomaba en el correo de esa noche, una carta sellada con cera negra llegada de Filadelfia. El juego no ha terminado, Caldwell. Víctor. El eco de sombras pasadas susurraba, pero ahora, con su unión sellada, enfrentaban el futuro no como presas, sino como arquitectos de su propio destino. 10 años habían pasado desde aquella asamblea en la Cámara de Comercio, un lapso que el tiempo había tejido con hilos de paz y logros sutiles, como las raíces de un roble que se hunden profundas en la tierra fértil. La finca Caldwell en Westchester se erguía ahora más imponente, con alas nuevas de ladrillo rojo y un invernadero expandido donde orquídeas exóticas florecían bajo el sol de primavera. Olivia Caldwell, antes Sinclair, caminaba por el jardín con paso sereno, su vestido de muselina crema ondeando al viento suave. A los 29 años, su rostro había madurado. Las mejillas redondeadas por la maternidad, el cabello castaño recogido en un moño elegante, con mechones sueltos que danzaban como recuerdos libres. El broche de rosa plateada aún adornaba su solapa, un talismán desgastado por el tacto diario, símbolo de la resiliencia que había forjado su vida. Ethan la esperaba junto al estanque, donde lirios acuáticos flotaban como sueños apacibles. A los 44, su figura ancha conservaba la fuerza de las minas, pero las líneas alrededor de sus ojos grises hablaban de risas compartidas, no solo de batallas. Su traje de lana gris, simple pero bien cortado, reflejaba el hombre que había transformado su imperio. Las acerías ahora incluían talleres para obreros, con salarios justos y escuelas nocturnas que iluminaban mentes, no solo hornos. Olivia, dijo, extendiendo la mano con esa calidez que el tiempo había pulido. Ella la tomó, un roce familiar que aún encendía chispas contenidas. Los niños regresan pronto del paseo. Eleanor querrá oír la historia de nuevo. Su unión, sellada en una ceremonia íntima 5 años atrás, en el jardín mismo, había resistido al tiempo como el acero templado. No fue un matrimonio de alianzas frías, sino de iguales. Promesas susurradas bajo un arco de rosas, sin contratos ni deudas. Habían tenido 2 hijos. Eleanor, de 7 años, una niña de ojos verdes vivaces y rizos castaños que heredaba la rebeldía de su madre, y Samuel, de 4, un niño robusto con la mandíbula firme de Ethan, que ya jugaba con modelitos de locomotoras en el porche. «El amor no se desvanece», murmuró Olivia, apoyando la cabeza en su hombro. «Crece, como este jardín que plantamos». Él asintió, su brazo rodeándola con gentileza protectora. En esos 10 años habían navegado tormentas menores, huelgas en las fábricas, rumores persistentes de Víctor. Pero su confianza, nacida en la tormenta de antaño, se había anclado profunda. Los cambios sociales y familiares se desplegaban como un tapiz renovado. La escuela de Olivia en Westchester había crecido. Aulas amplias, con pupitres de roble y maestras formadas en Europa, donde ahora 100 niñas aprendían no solo letras, sino el arte de cuestionar cadenas invisibles. «Ninguna crecerá en jaulas», repetía Olivia en sus lecciones, su voz un eco de la carta que había expuesto a los Thorpe. La biblioteca adjunta, donada por Ethan, albergaba diarios de mujeres como Eleanor Sinclair, inspirando a viudas y costureras a reclamar herencias propias. La alta sociedad, antes un nido de víboras, las había abrazado. Invitaciones a óperas donde Olivia era oradora, no adorno. Ethan, filántropo respetado, no solo magnate. Harlan Sinclair, su padre, había pagado el precio más alto por sus decisiones pasadas. A los 65 años, vivió en una casa modesta en las afueras de Manhattan, su bigote ahora gris y encanecido, los ojos fríos suavizados por el arrepentimiento,
Las deudas reveladas lo habían despojado de la mansión en la Quinta Avenida. Ahora administraba un pequeño banco local, visitando a Olivia cada primavera con cuentos temblorosos de su juventud ambiciosa. «Tu madre estaría orgullosa, hija», decía, besando la frente de Eleanor pequeña. Nathaniel, su hermano, cojeaba menos con una muleta de caoba, casado con una maestra de la escuela de Olivia y padre de 2 niños. Su vida reposicionada en la justicia que estudiaba para combatir manipuladores como Víctor. Víctor Thorpe había sufrido el castigo más cruel, exiliado en Filadelfia, su fortuna evaporada en demandas eternas. Vivió en una pensión humilde hasta su muerte 2 años atrás, solo y olvidado, su figura esquelética, consumida por la amargura. Reginald, viudo y arruinado, se mudó al oeste, persiguiendo minas fallidas, un eco lejano de su codicia. Fiona, la sirvienta leal, prosperaba en su pensión de Brooklyn, ahora un refugio para mujeres huidas. Su acento irlandés, narrando historias de valentía a huéspedes agradecidas. Margaret Hale y la hermana Agnes, recompensadas con fondos, veían sus obras florecer, huertos en el convento, tés benéficos en la pensión. La nostalgia envolvía a Olivia como una niebla suave esa tarde, mientras los niños regresaban cabalgando en ponis guiados por Thomas, el mayordomo, ahora abuelo postizo. Eleanor corrió hacia ella, abrazándola con brazos sucios de tierra. «Mamá, cuéntanos de la tormenta otra vez. ¿Cómo venciste al villano?» Olivia rió, levantándola, el corazón hinchado de emoción. Ethan se unió, Samuel en sus hombros, y juntos caminaron hacia la casa, el sol poniente tiñendo el cielo de oro. En la biblioteca, junto al piano donde años atrás habían compartido confidencias, Olivia abrió el diario de su madre, leyéndolo en voz alta, páginas de sueños rotos y alas brotadas. Aquella noche, acurrucados en el salón iluminado por lámparas de gas, con el fuego crepitando como un viejo amigo, Olivia miró a Ethan sobre las cabezas dormidas de los niños. «Hemos construido un legado, amor, no de oro falso, sino de verdades duraderas». Él besó su mano, el anillo simple brillando, «y lo defenderemos siempre». El viento susurraba fuera, pero dentro, el calor de su familia era un faro eterno, un cierre memorable a una era de sombras, donde el tropiezo de una huida se había convertido en el fundamento de un mundo renacido. En el vasto tapiz de la vida, donde las sombras de la ambición a menudo eclipsan la luz del corazón, la historia de Olivia y Ethan nos recuerda que el verdadero poder no reside en fortunas acumuladas ni en alianzas forjadas en salas de humo y contratos, sino en la valentía de romper cadenas invisibles. Imaginen por un momento una joven huyendo bajo la lluvia torrencial de Nueva York, tropezando no con el abismo, sino con un destino que la elevaría. Olivia Sinclair, con su fuego interior, nos enseña que la rebeldía no es un capricho juvenil, sino el primer paso hacia la libertad auténtica. En la Gilded Age, una era de oro falso donde las mujeres eran monedas en el juego de los hombres, ella demostró que una voz alzada, apoyada en pruebas y empatía, puede desmantelar imperios de mentiras. Piensen en las lecciones que esta narrativa nos deja como herencia duradera. Primero, el coraje de cuestionar lo impuesto. Olivia no solo huyó de un matrimonio arreglado, sino que expuso un complot que devoraba generaciones, recordándonos que el silencio ante la injusticia perpetúa el ciclo del dolor. Su evolución, de hija obediente a líder filántropa, ilustra cómo los conflictos internos, el luto por una madre perdida, la duda ante un amor naciente, forjan caracteres inquebrantables. Ethan, por su parte, nos muestra que la fuerza verdadera no es la del acero industrial, sino la de admitir vulnerabilidades. Su sacrificio temporal, nacido de la culpa, se transformó en una alianza de iguales, probando que el amor genuino florece en la confianza, no en la posesión.
¿Y qué decir de la indignación contra los villanos como Victor Thorpe, ese manipulador de sombras cuya codicia lo llevó al exilio y la ruina? Su caída nos grita una verdad eterna: la avaricia ciega y la justicia, aunque tardía, siempre llega cuando se ilumina con hechos irrefutables. En un mundo donde las clases sociales se erigen como murallas, esta historia celebra la empatía que une a los humildes y los poderosos. La sirvienta Fiona, la monja Agnes, incluso el arrepentido Harlan, todos tejieron un tapiz de redención. Nos motiva a reflexionar: ¿qué cadenas invisibles cargamos hoy? ¿Estamos dispuestos a tropezar con nuestro propio magnate del destino, ese encuentro inesperado que cambia todo? Esta narración no termina en la euforia de un beso bajo el sol poniente, ni en el legado de una escuela que ilumina mentes jóvenes. Vive en nosotros, impulsándonos a actuar con integridad en nuestras propias eras doradas falsas. Olivia y Ethan construyeron no solo un hogar, sino un faro para los que siguen. Que el amor resista al tiempo, que las familias se reformen en la verdad, y que nadie pague el precio de decisiones ajenas sin reclamar su voz. Ahora, queridos espectadores, ha llegado el momento de que su voz resuene. ¿Qué les pareció esta historia de huida, intriga y triunfo en la Gilded Age? ¿Se identificaron con el fuego de Olivia o con la redención de Ethan? Compartan en los comentarios. Cuéntenme su escena favorita o cómo esta narrativa les inspiró a romper alguna cadena en su vida. Y para saber quién llegó hasta este final emocionante y así ayudar a divulgar este canal con almas valientes como la suya, escriban la palabra destino en los comentarios. Solo quienes la incluyan sabrán que compartimos este viaje completo. Si esta historia les dejó el corazón latiendo con esperanza, no se detengan aquí. Echen un vistazo a las tarjetas en la pantalla. Allí encontrarán otras narrativas similares, llenas de drama histórico, romances prohibidos y victorias catárticas que les atraparán desde el primer segundo. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse las próximas aventuras y den like si el tropiezo de Olivia cambió algo en su perspectiva. Juntos, hagamos que estas historias viajen más allá de las pantallas, inspirando un mundo donde cada huida lleve a un destino transformador. Gracias por acompañarme en este relato inolvidable. Hasta la próxima, que su propio camino brille con la luz de la verdad.